¿Qué tal, cinéfilos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lujo. Yo soy Diego Rothmore y me da mucho gusto dar la bienvenida de nueva cuenta a esta nueva cápsula de celuloide, El Espacio del Cine. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un cineasta que acaba de estrenar su ópera prima, se llama Rodolfo Santamaría y bueno, estará presentando o ya está presentando en este circuito de cines independientes su documental El Último Viaje. Un trabajo desgarrador, intenso, directo, que la verdad ha dejado pensando al público que ha podido ver este documental. Por supuesto, además de Rodolfo, nos acompaña Edgar Mendoza, quien pues estará aquí en este Q&A con este cineasta. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido, cinéfilos y cinéfilas. Rodolfo, qué gusto tenerte por aquí. Vamos a empezar a abordar un poco el tema de tu cine. Para empezar, ¿en qué momento surge la idea de hacer este documental? Y si nos puedes también platicar un poco de qué va, de qué trata. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, el último viaje es una reflexión sobre el proceso de muerte, sobre lo complejo que es enfrentar el proceso de muerte. Por proceso de muerte me refiero cuando tienes una enfermedad terminal o una enfermedad degenerativa o incluso cuando estás en la tercera edad y la vida social, el cuerpo ya no es el mismo y sabes que son los últimos momentos. Esta reflexión parte de la historia de Federico, que es un tanatólogo que lleva 40 años atendiendo a pacientes terminales, que hizo su cruzada de vida atender el dolor de los pacientes y ayudar a los familiares a entender este proceso y ayudarles a pasarlo. Federico está en los 70 años y se empieza a enfrentar a que sus familiares, a la gente con la que creció, tiene enfermedades y entonces su filosofía de vida la aplica en ellos mismos y bueno, y en él mismo que empieza a tener una enfermedad. Entonces la película es una reflexión sobre la muerte, pero para celebrar la vida. Y bueno, esta historia surgió, yo conocía al doctor hace 20 años. Y bueno, él era un provocador de la gente para que pensara en la muerte. Todo el tiempo sacaba el tema. Y me empecé a interesar un poco, ¿no? Primero la gente lo trataba un poco como loco, ¿no? Así como intentando, burlaba de él o él se burlaba de ellos, o sea, como que es el doctor muerte y tú solo quieres matar a la gente y esta cosa. Pero cuando lo fui conociendo más a fondo, me fui dando cuenta que en realidad la cosa que él lo movía, pues no era la muerte, sino más bien justo la vida, ¿no? Él se enfrentó a cientos de pacientes y se enfrentaba al dolor de estos, y entonces lo que lo llevó a él esto es, por supuesto, a que intentara vivir la gente con dignidad hasta el último momento, y eso lo llevó a valorar cada uno de los momentos de la vida, ¿no? Y él empezó a contarme historias de estos pacientes. Bueno, y me di cuenta que había una historia ahí, importante que podía ser contada, que había una posibilidad de generar una trama atractiva para el espectador, que podía ser atrapado, aparte de que había tensión dramática y que podía haber una propuesta cinematográfica detrás de eso. Digamos, aunque yo decía que lo conocí hace 20 años, nos tardamos años en cerrar el proyecto porque fue justo hasta que él entró como a una edad avanzada y empezó a atender a gente cercana, que a mí me pareció más interesante, porque justo no solo se ponía su filosofía, podía presentar su filosofía, sino era justo ver si su filosofía se practicaba cuando él la llevara a cabo con gente muy cercana, digamos, ¿no? Aunado a esto, él planteaba que a los 75 años él se iba a matar porque era un tiempo suficiente de vida y que uno tenía que pensar en la vida. Y esa era como una tensión dramática que pensaba podía ser un gancho para que el espectador se enganchara de ver si este loco se iba a matar o no, ¿no? Y bueno, un poco así fue surgiendo y a partir del 2018 o 2000, por ahí empezamos a filmarlo, ¿no? Y la idea en este proyecto era seguirlo atendiendo a estos pacientes que, sobre todo a su familia cercana, en el contexto de sus propios 75 años, ¿no? Entonces era verlo viajar, verlo atendiendo pacientes y ver cómo vivía él estos últimos años de vida, ¿no? Y así fue un poco como surgió el proyecto y lo que es ahora el último viaje. Buenísimo, Rodolfo. Oye, me parece muy interesante la forma en la que tú abordas justo esta temática compleja de cierta forma, ¿no? Porque es al final una reflexión, un enfrentamiento sobre la idea de la muerte, ¿no? Pero ponderando justo la vida misma. También pude observar en tu documental, que yo ya tuve la oportunidad de verlo, que abarcas una temporalidad bastante amplia. Entonces, me interesa preguntarte un poco cómo fue este proceso de estar
pues prácticamente conviviendo con toda la familia y justo atendiendo este giro de tuerca real, ¿no? Que surge en la historia del personaje central de tu película. Sí, bueno, digamos, yo empecé a grabarlo él incluso mucho antes de que fuera este proyecto, ¿no? Empecé a hacerle algunas entrevistas, empecé a hacer algunas cosas. Entonces, la película, más allá de que se grabó durante unos 3 años más o menos, hay algunos materiales previos que no eran es profeso para la película que funcionaron para contar la historia, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, pues sí, la idea era justo aparte que la película mostrara, se hace un poco, no hay mucho, pero hay algunos materiales de archivo, algunas fotos. Era importante para mí como mostrar justo que aunque la película está enfocada mucho en esta propuesta de la gente de la tercera edad que empieza a enfrentar estas enfermedades, que realmente pues es un fenómeno que nos abarca a todos, ¿no? Que todos tenemos un proceso de vida largo y que hay que finalizarlo en algún momento, ¿no? Entonces en ese sentido es que era importante que la historia se desarrollara con un poquito más de temporalidad, por decirlo. Y bueno, el proceso tal cual fue así, ¿no? Eh, fue dando un giro porque justo al retratar la vida, pues pasan cosas, ¿no? Digamos, el proyecto más o menos en estructura se mantuvo, pero por supuesto la enfermedad del doctor vino a darle mucho más fuerza a justo esta posibilidad de que su propia filosofía de vida se llevara a cabo en su propia persona y en una cuestión como muy, muy, muy cercana, ¿no? Entonces eso, pues le dio mucho más fuerza a la historia, ¿no? Excelente, Rodolfo. Qué buen detalle. Oye, aquí una pregunta. ¿Por qué, ya en el aspecto cinematográfico, por qué es tan importante hablar sobre la muerte y desmitificar esto, ¿no? Más allá del dolor. Porque, bueno, y más en un país en el que estamos, donde prácticamente se dice que nos burlamos de la muerte, ¿no? Que la muerte, más allá de verla como un final, es una amiga, prácticamente. ¿Por qué es tan importante abordar este tema en la película? Bueno, yo creo que un poco, digo, de inicio la idea de la película me daba la sensación que daba herramientas narrativas, estilísticas para contar una historia que pudiera atrapar al espectador. Pero yo creo que más bien la reflexión sobre la muerte me ha venido en el proceso de hacerla y en la posterior exhibición, que me he dado cuenta que realmente hay una desinformación grande sobre el proceso de muerte, digamos, ¿no? Uno, claro, existe el 1 de noviembre, el Día de Muertos, y hay un festejo sobre los muertos, sobre recordar a nuestros muertos, que es por supuesto maravilloso, pero no hay una reflexión o no hay un diálogo sobre cómo enfrentar la muerte. Parecería que nunca nos va a llegar o que ningún familiar se va a enfermar o que nunca nos vamos a enfermar, ¿no? Y entonces un poco lo que me he dado cuenta ahora es que realmente la gente no entiende bien lo que pasa, no está lista para saber decirle adiós a una persona que ya acabó su ciclo de vida. Eh, Hay una serie de procesos incluso legales o de tratamientos médicos para ayudar a morir a la gente que tampoco se conocen muy bien. Unos legales, por supuesto, otros ilegales, pero dentro de los legales hay como muchas opciones para vivir con dignidad los últimos momentos de vida y no mucha gente no los conoce, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es importante que no solo celebremos a nuestros muertos, sino que celebremos a nuestros vivos que están por morir, ¿no? Y que en ese sentido celebremos la vida y que sepamos acabar la vida con dignidad en la medida en que se pueda, ¿no? Siempre va a ser triste perder a alguien, pero ayuda mucho si te puedes despedir de esa persona, si cierras ciclos, si no lo ves con tanto sufrimiento. Entonces creo que en ese sentido la película aboga un poco por eso, ¿no? Por mostrar este fenómeno de la vida que pasa todos los días y creo que no se dialoga tanto sobre él, ¿no? De pronto siento que no se dialoga sobre el final de la vida. Y entonces creo que si se dialogara, a lo mejor enfrentaríamos mejor ese proceso. Sería mucho más fácil despedirnos de alguien, cerrar un ciclo, dejarlo ir, si tuviéramos más claro cómo vivir ese proceso, ¿no? Y se viviría con menos tragedia, ¿no? Nunca se va a quitar la tristeza de perder a alguien, pero sí puede ser más sano ese momento de despedida. Sí, sí, sí. Pues mira, a mí me admira mucho la temática que planteas en tu película, sobre todo la forma en la que la planteas, cómo generas esta narrativa, esta idea que a veces es tan compleja y luego es un tema tabú, ¿no? Hablar de la muerte, como dices, como bien dices, pues la vida es efímera, muchas veces
el día a día nos lleva a no pensar justo en ese momento por el que todos vamos a pasar. Creo que la película habla mucho también de aprender a soltar de cierta forma, ¿no? Como bien dices, celebrar la vida, pero también poder tener un final digno. Entonces, creo que es una película bastante interesante porque justo esos largometrajes que se te quedan en la cabeza después de haberlos visto, después de tener el visionado, a mí, por ejemplo, todavía me quedé pensando, reflexionando sobre esta temática. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, estimado Rodolfo. En este circuito de proyecciones en cines independientes, en festivales, etcétera, ¿cómo has visto tú la reacción del público? ¿Cómo han reaccionado ellos con esta temática, con estas reflexiones que tú planteas, con estos personajes y esta, digo, aunque es una película con cierta brutalidad, si así lo podemos llamar, también es muy humana, es muy directa y muy sincera. ¿Cómo has visto la reacción de los espectadores? Creo que pensarían dos reacciones. He tenido la oportunidad de estar en varias proyecciones con distintos públicos. Y creo que por un lado hay esta desinformación que les decía, ¿no? Como que la gente de pronto se sorprende. En el caso de personas que han vivido casos parecidos, de pronto me dicen, ¿por qué no vi esta película antes, ¿no? Para ver que había como una opción distinta, ¿no? Por otro lado, hay como si hay como se conmueven ante los hechos, pero un poco justo a mí me preocupaba mucho cuando la construí que fuera una película digna, que no mostrar el drama o el dolor nada más como una especie de, pues hacer uso eso como un sentido dramático, sino presentarlo con dignidad. Y creo que dentro de este dolor hay mucho amor en la película, digamos, ¿no? Justo el acompañamiento, el que esté la gente cercana, eso. Y creo que en ese sentido la gente, digo, algunos lloran la película, pero se llora con una cierta alegría, digamos, ¿no? O sea, como que no es un drama en sí de pobres personas o por qué sufren, sino que justo hay como un doble juego entre tristeza como alegría, ¿no? Como una tristeza de, claro, como la muerte, pero cuando te despides bien, te vas más tranquilo, ¿no? Y entonces una tristeza es muy distinto el duelo de una tragedia, sin una despedida, a cuando hay una despedida, cuando hay esto, ¿no? Entonces creo que ese ha sido lindo porque los espectadores se conmueven con este toque de triste, alegre, digamos, ¿no? Que me parece. Y al final la gente creo que sí sale un poco con esta idea de valorar un poco más la vida, ¿no? Al reflexionar la muerte, se valora un poco más la vida y los hace pensar sobre esos últimos momentos y sobre cómo quisieran acabar ellos o sus familiares, ¿no? Pues enhorabuena, estimado Rodolfo. La verdad es que es una película con la que el público va a sentir mucha empatía, porque es un tema universal, ¿no? Es una temática por la que muchos, bueno, todos vamos a pasar, por supuesto. Y no me queda más que agradecerte, no nos queda más que agradecerte por estos breves minutos en este Q&A desde Celuloide. A los espectadores les recordamos que este largometraje va a estar aquí en la ciudad de Puebla, va a estar en Interestela, sitio independiente de exhibiciones de películas que se ubica en la 3 Oriente número 203 en el centro histórico, ahí enfrente de la Facultad de Filosofía y Letras del McCarthy de esa calle, de la 3 Oriente. Ahí va a estar proyectándose 16 y 17 de noviembre. Y también va a estar en el Cineclub del Espejo Humeante, que pues está dentro del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades el 15 de noviembre. Entonces, los exhortamos a que no se pierdan esta posibilidad de disfrutar, de platicar, de reflexionar acerca de esta película. Y Rodolfo, pues enhorabuena, ha sido un trabajo de verdad estupendo que como bien menciono, te deja pensando, habla sobre un tema tabú, que aunque no lo parece, pues sí, sí termina siendo un tema tabú, un tema complejo, complicado. Entonces creo que lo plasmas de una manera muy humana, muy sincera y es una película que pues da mucho de qué hablar. Entonces, muchas felicidades y muchas gracias por este breve tiempo dentro de este Q&A. Diego, Edgar, no, muchísimas gracias, les agradezco el espacio, para mí es un placer poder platicar con ustedes y me encantaría que la gente pudiera ir a verlo. Les agradezco mucho el espacio y por supuesto encantado de haber platicado con ustedes. Perfecto. Y Edgar, también, como siempre, gracias por compartir esta charla. Le recordamos a los espectadores que pueden seguir nuestro programa desde el canal de YouTube, pero también pueden escuchar esta charla en el podcast en Spotify. Muchas gracias a los dos, Edgar, Rodolfo, y pues nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Buen día.
Hasta luego, cinéfilos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima.